entrar en este tiempo de reflexión de la palabra. El mensaje para esta mañana es los de abajo y los de arriba. Los de abajo y los de arriba, y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 24. Juan 8, del 21 al 24 dice la palabra del Señor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos: ¿acaso pensará matarse que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los de arriba y los de abajo, ¿no? Esta palabra nos está hablando en esta mañana, el Señor nos habla a través de su palabra acerca de esas dos naturalezas del ser humano, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza que es nuestra naturaleza original, nuestra naturaleza por la cual venimos todos nosotros, y es que somos tomados del polvo de la tierra. O sea, todos como seres humanos somos terrenales. Somos tomados de este polvo de la tierra, ¿no? Génesis 3:19 nos habla de que del polvo fuimos tomados y al polvo de la tierra volveremos. O sea que hay algo que nosotros debemos de tener una claridad, y es que tenemos una naturaleza humana, una naturaleza terrenal que está en cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque hoy estamos aquí conectados en este espacio. Podemos compartir de la palabra, podemos reflexionar en la escritura, pero hay una batalla, hay una lucha en nuestro interior. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo en nuestra vida que nos está dando una pelea, que quiere que nosotros decaigamos, desistamos, no sigamos adelante en nuestro deseo, en nuestro anhelo en el corazón de buscar a Dios, de agradar a Dios, ¿no? Esa lucha que tenemos entre la carne y la sangre. Entonces todos tenemos una naturaleza humana, tenemos un cuerpo físico, y este cuerpo físico es muy apegado a las cosas de aquí de este mundo, a las cosas terrenales. Por eso es necesario que nosotros podamos adquirir una nueva naturaleza, ¿no? Esa naturaleza es la naturaleza espiritual que nosotros adquirimos a través de un nuevo nacimiento, ¿no? El que le habla Juan a Nicodemo, allí en el capítulo 3, el Señor Jesucristo a Nicodemo, ahí en Juan, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 14, una historia que conocemos muchos de nosotros acerca de Jesús y Nicodemo, cómo Jesús le habla a este hombre de que si él quiere entrar al reino de los cielos, le es necesario nacer de nuevo. En ese nuevo nacimiento, él adquiere una nueva naturaleza, una naturaleza que ya no es nacido de la carne y de la sangre, que ya no es una naturaleza humana terrenal, sino que ya es una nueva naturaleza en Cristo Jesús, una naturaleza en la cual somos seres espirituales, y donde nuestra nueva naturaleza ya busca las cosas de arriba, no las cosas de aquí, de abajo, de este mundo. Entonces Jesús acerca de este tema le habla aquí a los fariseos, ¿no? O sea, es importante cuando nosotros leemos la palabra, leemos la escritura, tener claro quiénes son los que están hablando en ese pasaje. Cuando uno toma este texto así, solitario, desconectado de la demás escritura, es un texto desalentador, porque podríamos decir que aquí Jesús nos está diciendo que nosotros lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar, y que no vamos a poder estar donde Él está. Pero aquí Jesús no le está hablando a su iglesia, ¿no? Aquí Jesús le está hablando a los fariseos, le está hablando a todos aquellos que lo buscaban, pero que lo buscaban era para juzgarlo, para señalarlo, para criticarlo y para buscar su caída. Es a ellos a los que Jesús les está hablando aquí, y no directamente a nosotros, ¿no? Aunque igual cada que el Señor habla, la idea es que todos nosotros
aprendamos algo de lo que Él está enseñando allí. Entonces Jesús está aquí confrontando a esos fariseos, que son las personas que más debían de conocer de la palabra. Eran los encargados, los guardianes, los custodios de la Escritura, los que tenían la responsabilidad de conocerla y de enseñarla al pueblo. Ellos deberían de haber sido los primeros que se dispusieron para recibir a Jesús, para escuchar su palabra, para ser sus discípulos. Pero por el contrario, la religiosidad hizo que ellos estuvieran cegados espiritualmente para ver en Jesús al Mesías, al Salvador, al Redentor. Entonces Jesús aquí los está confrontando y en el versículo 21 dice que otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podréis ir. Por eso le he puesto a este mensaje los de abajo y los de arriba. O sea, hay dos tipos de personas que nos habla la Biblia, y esos dos tipos de personas son precisamente los de abajo y los de arriba. Vamos a mirar un poquito acerca de ello. Aquí Jesús les está hablando entonces a estos fariseos y les está diciendo nuevamente, ¿no? Dice, otra vez les dijo Jesús. O sea, la palabra nos está haciendo allí un énfasis en que ya Jesús les había advertido muchas veces acerca de las Escrituras y acerca de quién era Él, acerca de la importancia de escuchar su mensaje y de seguirle a Él. Otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podréis ir. El Señor nos está hablando aquí acerca del pecado, ese pecado que habita en cada uno de nosotros y que es una atadura que nos impide ir a la presencia de Jesús. El pecado, ese pecado que dice la Escritura que todos somos pecadores, es un impedimento, es como un lastre, es una atadura que nos impide alzar ese vuelo para alcanzar ese lugar donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Yo me voy, dice el Señor Jesucristo, porque Jesús estuvo aquí en un tiempo físicamente cumpliendo un ministerio, pero la Escritura nos dice que Él está ahora sentado a la diestra del Padre, que en nosotros habita es corporalmente su Espíritu Santo, del cual somos templo. Y Jesús, por la fe y por su naturaleza de ser Dios, también está en cada uno de nosotros, pero realmente el lugar de su morada es a la diestra del Padre Celestial. Allá es donde el Señor ha ido, y allí es donde está, y allí es donde nos espera, porque allí ha ido a preparar una morada para cada uno de nosotros. Y me buscaréis, dice el Señor, pero no lo vamos a encontrar, porque el Señor nos da tiempo a cada uno de nosotros, una oportunidad para que le busquemos. Pero si somos nosotros renuentes a escuchar esa voz del Señor, si no abrimos la puerta de nuestro corazón, llegará el momento en que ya esa oportunidad de buscar al Señor ya no estará disponible. Él está siempre allí, pero llegará un momento donde ya no habrá más oportunidad. Todo tiene un tiempo debajo del sol, y el Señor dice que hay un tiempo para que nosotros le busquemos a Él. Cercano está de los que le buscan. Pero aquí estos hombres tenían su corazón cegado, y por consiguiente el Señor les dijo que al no encontrarlo también entonces morirían en sus pecados. Jesucristo es el único que tiene el poder para perdonar los pecados del hombre. Si alguno hubiese pecado, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Padre, que ese abogado es Jesucristo, el justo. A Él podemos ir porque Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Todos nosotros en nuestra condición de pecadores entonces tenemos esa oportunidad de buscar en Jesús el que puede limpiarnos, el que puede santificarnos, el que puede hacernos gratos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. O sea, ¿hasta qué punto
nosotros somos conscientes de nuestra condición de pecadores, de nuestra necesidad de ir a la presencia de Jesús, de buscarle con un corazón dispuesto, buscarle con humildad y buscarle con el reconocimiento de que tenemos esa necesidad de buscar en Él el Salvador, el Redentor. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino solamente a través de mí. Él es la escalera, el ascensor que nos lleva a esa morada celestial, a lo más alto, al reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo es fuerte. Se acabó la reunión. Bueno, entonces continuamos. Entonces sí, el Señor quiere entonces que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores, que nosotros le busquemos a Él de todo corazón y nos dispongamos para recibirlo en nuestro corazón, para exaltarlo, para glorificarlo, para darle el lugar que le corresponde como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces sigue diciendo el Señor aquí: decían entonces los judíos: ¿acaso pensará matarse, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir? Vemos aquí como los que hablan aquí son los judíos, ¿no? Los judíos es el pueblo de Judá, el reino del sur, que es lo que vino a quedar de todo el pueblo de Israel, que eran 12 tribus. Por eso se les llama judíos, porque ya es la tribu de Judá la que vino a quedar, ese remanente de ese pueblo de Israel. Y aquí los judíos, el pueblo de Dios, se hace esta pregunta después de escuchar lo que Jesús le dice a los fariseos: ¿acaso será que Jesús está pensando en quitarse la vida, que dice que a donde yo voy ustedes no pueden ir? O sea, es tremendo cómo vemos aquí que Jesús está confrontando a su pueblo, porque su pueblo no entiende el lenguaje con el cual Él les está hablando. Allí mismo en el versículo 43 de Juan, Jesús le dice a los fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, Jesús es como un extranjero que viene de otro país y que habla un idioma diferente, y que si nosotros no conocemos ese lenguaje no vamos a poder entender lo que Él nos está diciendo. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Él viene de un reino diferente a este mundo y viene hablando el lenguaje de ese reino. Por eso es que el mundo no le entiende, no comprende lo que Jesús dice, porque Jesús viene hablando el lenguaje del reino de los cielos y no el lenguaje de este mundo. Aquí el pueblo entonces es confrontado en cuanto a que nosotros debemos de conocer ese lenguaje, conocer esa forma en la cual el Señor Jesucristo se está expresando a cada uno de nosotros. A veces nos cuesta mucho comprender la Escritura cuando leemos, porque la Escritura está escrita precisamente en un lenguaje espiritual. Vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra del Señor: pero el hombre natural, o sea, el hombre de abajo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, es solamente a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros alcanzamos a entender ese lenguaje. Es como cuando llega una persona de otro país hablando un idioma diferente, y para poder que la gente entienda lo que él está diciendo, él necesita de un intérprete, alguien que le traduzca lo que él dice y que las personas que están en el auditorio puedan entender, puedan comprender ese mensaje. Ese traductor es el Espíritu Santo. Cuando Dios habla, el hombre no entiende. El hombre no entiende lo que Dios le está hablando. Allí es donde es necesaria la intervención del intérprete que traduzca ese lenguaje y que nos haga comprender. Ese es el Espíritu Santo que nos ha sido dado precisamente para que nosotros comprendamos, entendamos todas las cosas, toda la Escritura. El hombre natural, el hombre de abajo, el hombre carnal,
el hombre que no busca de Dios, no puede entender claramente el mensaje de las Escrituras, y para él es un libro de historia, es un libro entretenido, es un libro lleno de contradicciones, es un libro en el cual encuentran a un Dios que a veces lo ven como un Dios malo, perverso, por las cosas que leen allí, porque no entienden el contexto, no entienden el mensaje, no entienden lo que el Señor realmente quiere transmitirnos a través de la Escritura, que es un libro de vida, un libro de esperanza, un libro de salvación, que es una guía para que el hombre viva conforme a la voluntad de su Creador y alcance el propósito para el cual fue hecho, y es de tener vida y vida en abundancia, y una vida que exalte y glorifique a su Creador. Entonces, aquí los judíos no entendían, porque todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros cultivemos nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, que nosotros le pidamos a Él antes de orar, antes de levantarnos, antes de abrir la boca, antes de abrir la Escritura, que le pidamos a Él que nos revele la voluntad. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tener la mente de Cristo es tener a su Espíritu Santo, el Espíritu que nos ayuda a entender lo que Dios está pensando. El Señor dice que Él tiene unos planes para darnos el fin que nosotros esperamos, unos pensamientos que no son como los nuestros. Y la única manera de que nosotros entendamos la mente de Cristo, que comprendamos su voluntad, que entendamos sus pensamientos, es por la revelación de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo entonces nos habla, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos interpreta el mensaje de Dios y nos hace que nosotros podamos comprender y podamos poner en práctica ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Juan capítulo 7, versículo 33 al 36, allí un poquitico atrás nada más. Juan capítulo 7, del 33 al 36. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardianes para que lo prendieran. Ahora sí el 33. Y Jesús les dijo: todavía estaré con vosotros algún tiempo, y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos de entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Vemos aquí cómo Jesús ya les había dicho antes las mismas palabras que les está repitiendo aquí en el versículo 21 del capítulo 8. Ya Jesús les había dicho a estos fariseos acerca de que si no le buscaban de corazón, si no se arrepentían, si no creían en su palabra, no podrían estar con Él al lugar donde Él iba a ir. Pero su pueblo seguía sin entender porque todavía no había venido la manifestación del Espíritu Santo para que el pueblo entendiera realmente la trascendencia de la vida de este hombre que estaba en medio de ellos y de todas las experiencias difíciles que estaba viviendo y que humanamente, carnalmente eran difíciles de entender. Uno no puede entender cómo Dios se permite que lo traten de una manera tan vil, que lo traten de una manera tan dura, que lo humillen, que le quiten la vida de una forma tan violenta. O sea, son cosas que en la carne son inaceptables, ¿no? Por eso es que Pedro le dice a Jesús: no, que nunca te vaya a ocurrir eso, de tener que vivir todo ese sufrimiento, ¿no? Que precisamente estamos conmemorando en esta semana, la Semana Santa, la Semana de Pasión, todo lo que es el Vía Crucis que vivió Jesús, la vía, el camino hacia la cruz, un camino que era necesario que Jesús viviera porque era el camino que nosotros debíamos haber seguido, el camino del martirio, del sufrimiento, de la muerte, de descender a los lugares profundos, que es la paga del pecado.
la muerte no solamente física, sino también espiritual. Pero Jesús, Él tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros, Él descendió a esos lugares, Él fue allá a la tumba. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia, para que nosotros pudiésemos ser coherederos juntamente con Él del reino de los cielos. Ellos no entendían, no comprendían. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, cuando le decía a todos aquellos duros de corazón que si no le creían, que si no le seguían, no podrían estar con Él, no podrían ir allí a ese lugar donde Él iba a ir. Ellos no se imaginaban cuál era ese lugar, porque para ellos la imagen de una morada en los cielos no era tan clara todavía, no les había sido revelada todavía, de que nuestro paso aquí en la tierra es un paso, como lo dice la misma palabra, pasajero, simplemente algo temporal, que estamos aquí como la neblina, dice la Escritura, por un poco de tiempo, pero nuestra vida se va desvaneciendo poco a poco como la neblina, que en la mañana es muy espesa y no se puede ver nada, y con el transcurrir de las horas, esa neblina se va desvaneciendo hasta que el sol resplandece y de la neblina no queda nada. Así nosotros también vamos desapareciendo, vamos menguando de este mundo, pero nuestro hombre interior se va renovando, va creciendo. Entonces vamos dejando de ser de los de aquí abajo, de los terrenales, y nos vamos fortaleciendo nosotros en nuestra naturaleza espiritual, en el hombre interior, y vamos cada día alcanzando esa ciudadanía celestial. Por eso el Señor dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque todo aquí en la tierra es temporal, es pasajero. Háganse tesoros en los cielos, porque allí es donde nosotros vamos a llegar a disfrutar de todo lo que hemos ahorrado aquí en la tierra. En la iglesia tenemos una cooperativa en la cual tenemos la oportunidad de ahorrar un dinero, pero no sabemos si realmente vamos a poder disfrutar ese dinero un día. Puede que el Señor nos llame a su presencia y ese dinero quede para los herederos. Pero lo que tú estás ahorrando allá en los cielos es algo que con toda seguridad lo vas a poder disfrutar plenamente. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra es algo que estás sembrando para luego recoger esa cosecha allá en los cielos, donde el Señor nos está esperando, donde Él ha ido a preparar esa morada para cada uno de nosotros. Seguimos entonces en Juan, en el capítulo número 8, como versículo número 24, versículo número 23. Y les dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es una confrontación la que el Señor le está haciendo aquí a estas personas. ¿De dónde es tu ciudadanía? ¿Dónde está tu verdadera morada? ¿De dónde eres tú? ¿En dónde estás atesorando tú? ¿En los cielos, en lo alto, o en la tierra, aquí en lo bajo? ¿En lo transitorio y temporal de este mundo, o en lo eterno de lo celestial, del reino de los cielos? El Señor Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 31, donde habla de Jesús y de Timoteo. Juan 3, versículo 31, más adelante inclusive, el que viene de arriba, dice Jesús, dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que está en la tierra es terrenal y habla las cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Nosotros muchas veces nos comportamos como esos terrenales. Hablamos mucho, pero todo eso que hablamos es vanidad, palabrería, muchas cosas que decimos pero que realmente no edifican, no tienen trascendencia. El que está arriba es superior a todos. Por eso la palabra de Dios dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso,
Por eso nosotros tenemos que ser como los de Berea, ¿no? Que cuando fue Pablo a predicarle, ellos estuvieron atentos al mensaje, pero ellos dijeron, a Dios hay que creerle por encima del hombre, y por eso fueron a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad, que era realidad. Así nosotros debemos de ser siempre, escudriñando las escrituras para escuchar la voz directamente de Dios. Qué bueno que tú puedas estar ahora conectado y ver este mensaje, escuchar esta palabra, pero no te puedes quedar con lo que te enseña el hombre. Así el hombre sea un instrumento de Dios. Ve tú directamente al Señor y permítele que Él te hable, que Él te revele su voluntad. El que viene de arriba está por encima de todos. El Señor Jesucristo vino para estar con nosotros y para enseñarnos todas las cosas a través de su Santo Espíritu. Permitámosle a Él que Él nos hable. Cultivemos nuestra relación para que nos fortalezcamos en nuestra nueva naturaleza, en nuestra ciudadanía. Jesús le dijo a Nicodemo que nos era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Con ese nuevo nacimiento tenemos entonces esa nueva naturaleza. Ya no tenemos el ADN de nuestro papá y de nuestra mamá, sino que ahora tenemos el ADN espiritual de nuestro Padre Celestial. Ya no nos parecemos más a nuestros padres terrenales, sino que ya nos vamos a empezar a parecer más a nuestro Padre Celestial. Ya no nos vamos a seguir comportando como hemos aprendido el comportamiento de nuestros padres terrenales, sino que ahora nuestro comportamiento va a ser el de aquel que imita a su Padre Celestial. Vamos a ser como Él es, a parecernos a Él. Ya la gente, cuando nos mire a nosotros, va a ver la imagen de Dios revelada, reflejada en cada uno de nosotros, porque ya nos estamos pareciendo a los de arriba y no a los de aquí abajo. Los de aquí abajo se identifican por toda esa lista que encontramos allá en Gálatas de las cosas, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, las iras, las contiendas, las envidias, todas estas cosas que son los deseos de la carne y que combaten con nuestra nueva naturaleza, con los deseos del espíritu. Entonces nos vamos despojando de lo terrenal, de lo carnal, y nos vamos fortaleciendo en lo espiritual, porque el que viene de arriba está por encima de todos. Por eso dice la palabra que mayor es el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que el que está en el mundo, que es el maligno que viene para hurtar, para matar, para destruir, para robarnos la bendición, para separarnos de nuestro Padre Celestial y para alejarnos de nuestro destino, desviarnos del camino para que no alcancemos a llegar a nuestra morada celestial. Entonces el Señor sigue desafiando a su iglesia. Hay una enemistad entre lo terrenal y entre lo celestial. Por eso es que tenemos una batalla, mis hermanos. Por eso es que nosotros estamos combatiendo cada día, desde que nos despertamos hasta que cerramos los ojos, y aún en los sueños seguimos teniendo ese combate, esa lucha entre lo carnal, los deseos de la carne, entre este mundo y lo celestial, lo espiritual, los deseos del espíritu. Juan capítulo 17, versículo número 14. Allí un poco adelante, Juan 17, 14, dice la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros ya no somos de los de abajo, de los que buscan satisfacer los deseos de la carne, sino que ya somos de los de arriba, de los que buscan satisfacer el espíritu. Pero como todavía estamos aquí abajo, entonces los de abajo nos observan, nos señalan, como lo hicieron con Jesús. O sea, tú no puedes esperar menos que lo que recibió Jesús. Si tú quieres ser como Jesús, entonces, al igual que Jesús, tendrás tus seguidores, tendrás aquellos que te admirarán, tendrás aquellos que querrán ser como tú, pero también tendrás los de abajo que se te van a querer oponer, que te van a señalar, que te van a estar buscando la caída, ponerte la zancadilla. Esa es una realidad. O sea, no podemos pensar que porque estamos en Cristo Jesús
la vida es color de rosa y ya todo es perfección y bendición. De ninguna manera. El Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción y que muchas veces los enemigos serían aún los de la propia casa. Así que tenemos una batalla entre aquellos que son de este mundo, que son de aquí abajo, y nosotros que cada día nos estamos perfeccionando para ser de los de arriba, de los del reino de los cielos. Entonces hay una batalla, hay una enemistad, y por eso dice que el mundo, los de abajo, nos odian a nosotros, así como también odiaron a Jesús. Porque nosotros ahora tenemos la palabra, y la palabra es Cristo. Él es el verbo que mora en nosotros. O sea, nosotros no tenemos la palabra porque tenemos una Biblia, no. Tenemos a Cristo, que es el que nos revela su voluntad. Él nos habla, aun cuando no abremos la Escritura, Él se revela a nosotros a través de las cosas creadas. Y en todo lo que vivimos y todo lo que nos rodea, el Señor se manifiesta y nos hace ver su amor, su presencia, su misericordia. Nos está revelando y haciendo ver la necesidad que tenemos de buscarle sinceramente y de despojarnos de muchas cosas de este mundo que nos impiden subir a la presencia de Dios. Son como ese lastre, ¿no? Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5, nos dice el Señor. Santiago capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Adúlteros. ¿Por qué adúlteros? Porque nosotros queremos tener nuestra ciudadanía terrenal, queremos ser de los de abajo, queremos disfrutar de los deleites maravillosos y espléndidos que este mundo nos ofrece, deleites que no podemos negar, que nos seducen. ¿Quién no quiere disfrutar de todos los placeres de este mundo? Todos, porque todos tenemos una naturaleza humana. Entonces el Señor nos dice adúlteros porque mientras queremos satisfacer la carne, también queremos buscarle y agradarle y servirle a Él. Queremos tener como esa doble identidad allí. Queremos tener satisfacción terrenal y satisfacción espiritual. El Señor dice que cuando nosotros estamos haciendo eso, somos como esos tibios que son vomitados de su boca. La amistad con el mundo, enamorarnos, aferrarnos a las cosas terrenales, apasionarnos por las cosas de este mundo, nos constituye en enemigos de Dios, porque sin nada vinimos a este mundo y sin nada vamos a salir de aquí, de este mundo. Lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo disfrutemos en su momento, pero para que en todo eso nosotros veamos el amor y la misericordia de Él y lo glorifiquemos, no para que nosotros nos apasionemos y nos apeguemos a todo eso terrenal. Entonces, la amistad con el mundo nos constituye en enemigos de Dios, y vuelve y lo ratifica allí en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan 2, del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí es donde la gente dice: no, es que la Biblia se contradice. ¿Qué tal Dios nos dice que no amemos el mundo? Y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cómo así? Dios sí puede amar al mundo, pero nosotros no. Allí es donde tenemos que tener claro qué clase de amor es que el Señor nos está hablando aquí. Nosotros tenemos que amar a este mundo, pero amarlo como lo amó Dios, como lo ama el Señor.
tener compasión por él, amar a este mundo y buscar que este mundo se convierta a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a este mundo. Es seducir a este mundo para Cristo y no dejarnos seducir de este mundo. Porque los deleites de este mundo, dice la palabra aquí, son pasajeros, son temporales. Nada de lo que este mundo nos ofrece lo podremos llevar a la eternidad. Entonces, el Señor nos está desafiando a que no amemos las cosas de este mundo, porque si nosotros nos enamoramos de este mundo, no podremos realmente enamorarnos de Dios. Tenemos un solo corazón y tenemos que decidir a quién es que se lo vamos a dar, ¿no? Es el libre albedrío que tenemos. ¿A quién le vas a entregar tu corazón? El Señor dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si tu tesoro está en lo terrenal, en lo de este mundo, allí está tu corazón. Pero si tu corazón está en los cielos, entonces allí es donde va a estar tu corazón. Por eso Pablo dijo, qué bueno todo lo que he podido adquirir en este mundo, todos mis títulos, mis conocimientos, mis bienes, todo lo material, gracias a Dios, pero yo todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo. O sea que no me duele soltar nada, porque lo que realmente me interesa a mí es lo de arriba, lo celestial. Y para terminar, entonces vamos a ir al versículo 24, allí donde estamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Dice la palabra del Señor, entonces, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Aquí vemos la revelación de ese gran yo soy de Jesús. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. O sea, la salvación, el reino de los cielos, la morada celestial, la alcanzamos solamente por creer en Jesús. Es el único requisito, creer, pero ese creer no es un conocimiento intelectual, sino una convicción del corazón que ve en Jesús el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, la única esperanza, la única salvación que tenemos. Estamos abandonados en medio del mar del pecado de este mundo y la única forma de llegar a tierra firme es subiéndonos a la embarcación de Jesús. Es la única embarcación que nos puede llevar para que pongamos nuestros pies sobre la roca y no muramos allí ahogados en el pecado. Cristo Jesús, Marcos 16 y 17, Evangelio según San Marcos 16 y 17, nos está hablando la palabra del Señor acerca de la salvación y de la gran comisión. Y dice la palabra del Señor, desde el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice el 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Allí tenemos entonces cómo el Señor nos está advirtiendo acerca de que la única manera de alcanzar la salvación es a través de creer en aquel que es el único que nos puede rescatar de este mundo, de creer en Jesucristo. Id a todo el mundo. O sea, por amor al mundo vamos a ir no a seducirnos, a dejarnos engañar por el mundo, a dejarnos envolver por él, no. Sino que como Dios amó al mundo, nosotros también vamos a ir a ese mundo, pero vamos a ir a llevarles ese regalo de la salvación, a compartirles la palabra, para que todo aquel que crea en Jesucristo alcance la salvación y en obediencia se bautice, ¿no? Porque es que aquí la palabra de Dios, muchos dicen que como la palabra dice que el que crea y sea bautizado será salvo, entonces la gente dice, y el que no se bautiza entonces no se salva. Pero el Señor dice que el que no se salva es el que no crea. El que no crea es el que se pierde. El que no crea será condenado. Entonces, la fe viene es precisamente por creer. Juan 3:16 dice
que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La diferencia entre los de abajo y los de arriba es que los de arriba hemos creído en Jesús, en el gran yo soy, aquel que es el mismo Dios de ayer, que es el mismo Dios de hoy y que es el Dios de siempre. Ese Dios del Antiguo Testamento, el Dios de las Escrituras, es el mismo Dios que hoy nos está llamando. Nos está llamando para que lo recibamos, para que le creamos a Él y para que podamos recibir esa ciudadanía celestial. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que nosotros creamos en Él y vivamos de la manera que Él nos enseñó, para que nosotros evidenciemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos, que aunque estamos en este mundo, somos de los de arriba, que así los de arriba no entiendan nuestro lenguaje, no importa. El Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de hacerles entender, de convencer a este mundo de pecado, de juicio y de justicia. Tú haz como Jesús, declara la palabra, y Jesús decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces el Señor se encargará de hacer su parte, porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Así que crezcamos cada día en esa vida espiritual, en esa naturaleza celestial. Y bueno, hay dos tipos de personas, ¿no? Los de abajo que son los que no han aceptado y no han creído en Cristo y viven para los deleites de este mundo, y los de arriba, que somos aquellos en los cuales Cristo mora, nos ha rescatado. Hemos sido llenos del Espíritu Santo y ahora tenemos una nueva naturaleza y una nueva ciudadanía que está en los cielos. Así que la pregunta es: ¿y tú de dónde eres? ¿Eres de los de abajo o eres de los de arriba? Si quieres ser de los de arriba, lo único que tienes que hacer es rendirle tu corazón a Cristo y recibirlo y aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador, y seguir su ejemplo a través de la lectura de la palabra. Allí encontramos lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a crecer y a permanecer firmes allí, porque la palabra también dice que el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos ya nuestro pasaporte para poder ingresar al reino de los cielos, que es a Cristo Jesús, y las arras de la promesa, que son su Espíritu Santo. Así que no permitamos que se nos vaya a vencer nuestro pasaporte. No nos vamos a enfriar, no nos vamos a apartar, vamos a seguir tomados de la mano del Señor, porque al vencedor le será dada la corona de la vida, la morada celestial. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos has hecho ciudadanos del reino de los cielos, nos has comprado un lugar allí, una morada celestial delante de ti, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Rey, porque nos has perdonado nuestros pecados, bendito Dios. Es cierto que estamos aquí en este mundo, bendito Dios, que de alguna manera todavía seguimos siendo de los de abajo, bendito Dios, porque seguimos batallando contra los deseos de la carne, Señor, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, porque este mundo nos quiere seducir, nos quiere enamorar, bendito Dios, pero estamos en ese crecimiento, en ese perfeccionamiento, bendito Dios, Señor, cada día comprendiendo más ese lenguaje celestial a través de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a seguir adelante, perseverando de tu mano, hasta que tú nos llames a tu morada celestial, hasta que tú nos llames a entrar, bendito Dios, allí corporalmente, en ese nuevo cuerpo glorificado, Señor, a caminar por esas calles de oro, Señor, a disfrutar de tu presencia, bendito Rey. Perdónanos, límpianos de nuestros pecados, ayúdanos a morir a este mundo y a sus deseos. Ayúdanos a crecer en amistad contigo, bendito Dios, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra relación, nuestro diálogo continuo contigo a través de la oración, bendito Rey, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, de nuestro interior como ríos de agua viva, Señor. Que podamos ser de aquellos que van al mundo no para seducirse, para dejarse seducir, no para codiciar lo que el mundo les ofrece, sino para rescatar las almas, bendito Dios.
Dios, Señor, para llevar tu palabra, para llevar un mensaje de aliento y de esperanza. Que seamos de aquellos que se quieren ir a tu presencia, pero que no quieren ir solos, sino que quieren ir acompañados, Señor, del mayor número de personas posibles. Bendito Dios, Señor. Aquí estamos, nos rendimos a ti, queremos ser un instrumento en tus manos, Señor. Envíanos a nosotros, pon tu palabra en nuestros labios, Señor, para anunciar de tu amor. Te damos gracias por este mensaje, te pedimos que sea hallando tierra fértil en nuestros corazones, bendito Dios, Señor, y que podamos cada día crecer, bendito Dios, y dar de lo que tú nos estás dando. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, con la dirección y poder de tu Espíritu Santo, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. Que toda la gloria sea para ti y no para el hombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Dios me les guarde.